Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, hoy conversando sobre un tema que ya se escucha, ya es parte de la narrativa. Muchos analistas lo mencionan, que es todo este tema de la supuesta normalización, y precisamente pues hoy estamos trabajando, analizando un poco en detalle esto. Conversábamos en la parte anterior con Miguel Velarde, que nos dio una perspectiva desde lo económico, pero también bastante amplia desde el punto de vista regional y desde lo que significa, ¿no? Este desafío de confrontar, ¿no? De decirle no a esa normalización cuyo único, digamos, la única manera de aceptarla sería saliendo del régimen. Es decir, esa sería la verdadera y cierta, digamos, normalización posible. No hay otra normalización, al menos no aceptable por los venezolanos. Y bien, ya en este momento tenemos a nuestra siguiente invitada en línea. Me complace muchísimo invitarla, María Verónica Torres, constitucionalista, consultora política, profesora universitaria y directora del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Monte Ávila. Gracias por acompañarnos, María Verónica. Bienvenida a Aquí se habla libertad. Hola, Pedro. Muchísimas gracias a ti por invitarme y, bueno, y por considerar que hablemos de estos temas tan importantes el día de hoy. No, gracias a ti. Mucho que conversar. En la parte anterior hablábamos con Miguel Velarde desde una perspectiva más económica acerca de esta narrativa que estamos escuchando, María Verónica, de que en Venezuela llegó la normalización y llegó para quedarse, ¿no? Un supuesto crecimiento económico, una supuesta apertura. Esto, por supuesto, contrasta con todo lo que vimos hace unos días con lo del concesionario Ferrari en Caracas, que terminó siendo medio fake news la cosa, pero que bueno, afloró una serie de sentimientos y de argumentos también frente a un país que, bueno, es un país de contrastes, ¿no? Quiero comenzar con esa pregunta. En tu lectura, sé que analizas mucho, sé que estás pendiente de todo esto que pasa, además desde la óptica de la institucionalidad. ¿Cómo estás percibiendo tú, ¿no? Este tema de la normalización y cuáles son sus riesgos en un país donde todavía pues el 90% del país padece las consecuencias del modelo socialista, que nada ha cambiado más allá de una fachada que nos están intentando vender? Sí, bueno, yo te diría que Venezuela, desde mi perspectiva, no es un país de contraste. Venezuela es un país pobre, muy pobre, con unos niveles de pobreza alarmantes y con un sufrimiento humano que no puede banalizarse por el hecho de que haya algunos negocios de apariencia próspera. Para nosotros los consultores políticos, éticamente, es muy difícil diferenciar las aspiraciones de nuestros clientes con la realidad política y social de los países en los que trabajamos. Sin embargo, creo que es importante hacer un llamado no solamente a los consultores, sino también a los lectores de este tipo de análisis, a que nos enfoquemos en que en Venezuela no se puede hacer un análisis político y económico sin tener en cuenta la presencia de los grupos irregulares, aquello que se está gestando en este momento, que es el Estado gangsteril. Es muy frustrante ver las proyecciones para este año y cómo nos venden un aparente cambio político por una supuesta apertura de mercado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el poder político lo tienen los grupos irregulares de distinta índole, y que además Venezuela es un país apoyado, apadrinado por Rusia, por China y por Corea del Norte, sin hablar de los grupos extremistas islámicos que pudieran estar en el territorio. Entonces, este tipo de análisis, además de incompletos y de vacuos, terminan siendo muy engañosos y jugando con las esperanzas de la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el análisis que nosotros estamos haciendo desde mi consultora y desde el Centro de Estudios de Derechos Humanos? Que en Venezuela no va a haber cambio político, ni va a haber cambios sustanciales, principalmente porque no es una prioridad de la oposición en este momento. Pero
sí puede haber cambios de otro tipo. Aunque no creemos que la crisis humanitaria compleja sea atendida, sí creemos que se van a incluir en la agenda legislativa y en la agenda política otros temas que pudieran, a efectos de derechos humanos, darle una especie de barniz al gobierno y un poco acallar las voces internacionales, ¿no? Como es, por ejemplo, la inclusión del matrimonio igualitario y del aborto en una agenda legislativa. Cosa que vemos muy grave, porque más allá de las consideraciones éticas y filosóficas que cada uno de nosotros pueda tener respecto a estos temas, lo más probable es que sea utilizado tanto por oposición como por gobierno para mostrar un consenso y para mostrar avances en derechos humanos, cosa que no se ve posible en este momento. Desde el punto de vista del gobierno, no solamente estos temas ayudan a la agenda progresista y los enmarca dentro de los pedidos de las distintas organizaciones de derechos humanos, sino que además le permite mostrar unidad con una oposición que sigue girando en torno a los requerimientos de la cooperación internacional. Y la cooperación internacional pues tiene estos intereses, y el cambio de gobierno de los Estados Unidos pues va a ser determinante para este asunto. A eso me quería referir, ¿no? Porque si bien es cierto, tú pones este ejemplo de lo que podría ser una agenda que yo le llamo, al final es una agenda de distracción, que además va cambiando, puede ser electoral, que lo estamos viendo también con el tema de las supuestas elecciones regionales y alcaldías, y el discurso recurrente electoralista, o el discurso del diálogo y el encuentro, que también es otra distracción más, y por supuesto el uso de temas que suelen ser tan polémicos, que suelen ser temas tan, digamos, que requieren de una amplia discusión en una sociedad que además esté en condiciones de hacerlo, porque hay que decirlo, la condición en la que se encuentra la sociedad venezolana para dar debates de esta magnitud en un contexto de supervivencia, no solamente es macabro lo que quieren hacer, sino que es prácticamente inducir un tema que debiera tener un mayor consenso por parte de las instituciones, de la sociedad en general, ¿no? Y eso lo estamos viendo, y como bien dices tú, hay muchos actores que se están prestando para esto, muchos actores de la oposición que piensan que, bueno, es una oportunidad para dejar de lado el discurso de confrontación, porque además, hay que decir, María Verónica, y tú lo sabes perfectamente, estamos viendo una matriz de opinión en la cual, como cambió la administración en los Estados Unidos y como supuestamente fracasó la vía de la fuerza o la vía de la presión máxima o la vía de este enfoque contra el régimen de manera frontal, entonces como hay un cambio de administración que va a apoyar el diálogo, hay que irnos hacia una vía de cohabitación o de convivencia en orden de buscar un resultado electoral. Y aquí se omite, y por eso me gusta mucho cuando tú haces el análisis como analista, como consultora, cuando entra el tema de la dinámica gangsteril, es decir, de la dinámica criminal que cambia por completo la manera de abordar estos temas. Entonces, yo creo que ahí tú das en el clavo en este punto. Y por eso quiero preguntarte con respecto a la nueva administración en los Estados Unidos. Sé que tú le has estado haciendo seguimiento a la administración saliente, a este cambio, a lo que está ocurriendo con la nueva administración. ¿Cómo percibes tú que va a ser la política hacia Venezuela y cómo los venezolanos o la dirigencia política va a tomar ese supuesto enfoque de cambio en la administración para hacer prevalecer unos intereses que yo dudo mucho que tengan que ver con los intereses de los venezolanos en este momento? ¿Cómo lo estás viendo tú en este momento, María Verónica? Bueno, fíjate, yo pienso que con el tema de las sanciones, que fue algo bastante, sigue siendo algo bastante controversial, por supuesto sí creo que hay una especie de consenso entre la nueva administración y la oposición para el levantamiento o disminución de severidad de las sanciones. Sin embargo, también hay que recordar que los Estados Unidos sigue siendo una democracia sólida, donde las instituciones funcionan. Y el tema de las sanciones no dependen del Ejecutivo. El tema de las sanciones dependen del Departamento del Tesoro. En ese sentido, yo creo que las sanciones se van a mantener. Ahora bien, lo que pienso es que no va a haber nuevas, por lo menos por parte de los Estados Unidos,
y que las sanciones van a funcionar como ficha de cambio para precisamente este proceso de diálogo. Esto que hemos estado viendo en la opinión pública de que la opción de la fuerza ha quedado descartada, pues sinceramente, y perdón que lo diga así, pues es un absurdo, porque la opción de la fuerza nunca puede quedar descartada cuando estamos hablando de grupos terroristas irregulares. Esto, pues la verdad es que favorece un ambiente de consentimiento al progresismo. Fíjate una cosa, hay varios personajes importantes que desde ya están en la administración de Biden hablando sobre Venezuela. En primer lugar está Anthony Blinken, que es esta persona que hace como las funciones de secretario de Estado, que desde ya es virtualmente el secretario de Estado, aunque todavía no ha habido una juramentación formal. Y esta persona ha dicho que en Venezuela, la consideración de Venezuela no va a cambiar. Luego tenemos también a Gregory Meeks, que es el representante para política exterior de los demócratas de la Cámara Baja, no del Senado, que ha sido designado para trabajar temas de política exterior y seguramente será el tema de Venezuela. Ahora bien, Gregory Meeks es parte del grupo de Boston, que ha sido este grupo que desde un principio, desde hace muchos años, ha tratado temas de intercambio parlamentario con Venezuela. Ahí hay un personaje muy importante que ha formado parte del grupo de Boston, que es, por ejemplo, la Cava. Y por lo que sabemos de las actividades en que la Cava pudiera estar inmerso, no creo que un cambio de gobierno sea algo prioritario, ¿no? Siendo esta persona. Luego está Bob Méndez, que desde el Senado, es un senador que desde el Senado ha mantenido esta teoría y ha sido bastante confrontacional con calificar al régimen de Maduro de dictatorial. Y a Juan González, que ha sido el vocero para las Américas, que también ha mantenido este discurso estable de que en Venezuela no va a cambiar la consideración. Y es que no puede cambiar la consideración de Biden respecto a Venezuela porque no depende de él, depende de las instituciones y en este caso del Departamento del Tesoro. Ahora bien, que institucionalmente se siga manteniendo este tema con Venezuela no significa que políticamente cambie. Y ahí es mi preocupación. Tanto Biden como su gabinete pues ha sido bastante claro en que es necesario un nuevo proceso de diálogo. Pero este nuevo proceso de diálogo no creo que trabaje los temas sustanciales. Podría trabajar, por ejemplo, la liberación de algunos presos políticos, como el caso de Citgo, que si bien queremos que sean liberados y es bueno en sí mismo, no va a cambiar las condiciones del país, ni va a cambiar tampoco la crisis humanitaria compleja. Y por supuesto, sí creemos que se van a incluir estos temas tan polémicos y distractores, como tú bien dices, como el aborto. Y aquí se suma además, María Verónica, se suma todo el enfoque de, digamos, lo que pareciera ser el replanteamiento de una relación Unión Europea-Estados Unidos de cara al tema venezolano. Entonces, si partimos del enfoque que ha habido en la Unión Europea hacia Venezuela, que además dentro de la narrativa oficial del gobierno interino se habla de buscar elecciones, dentro de la narrativa de algunos funcionarios de la administración Biden, que ya los hemos escuchado, entra eso también, y además es el propósito de la Unión Europea, pues todo parecería indicar que vamos a volver a un proceso de conversación sostenida sobre la idea de que haya un proceso electoral, que me recuerda mucho, por cierto, a los diálogos de República Dominicana en el 2016 y 2017, es decir, es como volver a lo mismo y vamos a estar escuchando seguramente la narrativa alrededor del referéndum revocatorio, de que hay una oportunidad para organizarnos, de que hay que ir a supuestas elecciones de alcaldes y gobernadores porque hay que recuperar espacios, en fin, el chantaje habitual, ¿no? Los sospechosos habituales en lo mismo. Tú bien mencionabas algo que es muy importante, que es que no se puede descartar el tema de la fuerza, es decir, no se puede descartar porque además en política, un político serio, un estadista, no descarta eso nunca, que nunca lo uses otra cosa, pero siempre es una opción que está allí porque, como dices tú, lo que estamos enfrentando en Venezuela te obliga de algún modo a trabajar en algunos enfoques disuasivos. Y muchas de las cosas que están pasando en Estados Unidos, válgase, se podría decir,
incluso lo que ocurre en el Departamento de Justicia, las órdenes de captura que existen allí, que eso no lo puede cambiar. Eso no lo puede cambiar la administración de Joe Biden porque son procesos en marcha. No obstante, sí podríamos estar viendo, María Verónica, una intención muy clara de apaciguar ciertos esfuerzos bajo la óptica del multilateralismo para evitar que esto avance quizás en la velocidad que amerita. En tu lectura, en tu experiencia, en lo que estamos viendo, ¿cuáles crees tú que deberían ser los pasos a seguir? ¿O qué crees tú que debería ser un liderazgo consciente de la urgencia de los tiempos de Venezuela para que la administración Biden realmente haga lo que tenga que hacer e incluso avance en lo que ya comenzó la administración Trump? Porque hay que decirlo, y aquí lo voy a ratificar. Yo creo que si algo hay que agradecerle a Trump es que Venezuela estuvo en el foco de atención con un enfoque correcto, con un diagnóstico correcto a partir de un régimen criminal, es decir, no de un régimen político más convencional o una dictadura más. Entonces, ¿qué debería ser un liderazgo en este momento que quiera que la administración Biden continúe en ese camino, aún sabiendo cuando hay tantas cosas en contra y tantos precedentes que son poco alentadores, tomando en cuenta la administración de Obama? Así es, así es. Bueno, fíjate, esto que me comentas de una política para apaciguar, como bien lo dices, ya viene desde la administración Obama. Vimos lo que pasó con Cuba y eso está más que claro. Y ya vemos desde las primeras horas cómo Biden tiene esta política, incluso con otros problemas de política exterior. Por ejemplo, desde ayer mismo quitaron esta prohibición para migrantes mexicanos, el famoso permanezcan en México, y se habló, pues, se permitió por medio de un decreto presidencial una migración libre de cara, además, a un problema geopolítico gigante que es el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, desde ya vemos cómo Biden, temas de política de estados tan importantes como el trato a los migrantes, desde ya lo está tomando en cuenta. Y está cambiando las políticas drásticamente. Con lo que me comentas de Venezuela, ¿qué debería ser un líder político y también para guiar? Porque también es importante decir que las posiciones diplomáticas no son tratos unilaterales. O sea, normalmente los países reaccionan y los países hacen líneas de acción conforme al feedback que tienen de los líderes nacionales. Entonces, algunas veces el discurso público y en redes sociales termina banalizando la responsabilidad de los políticos porque piensan que responden únicamente a estos intereses. Pues no, esto es un asunto acordado. Bueno, pues lo primero que yo creo que tienen que decir es la verdad. Y la verdad es que en Venezuela hay un régimen criminal que no responde a temas políticos. También tienen que decir que las acciones de calle se agotaron y que ese tipo de medidas ya no funcionan. El tema de la opción de la fuerza hay que retomarlo. Y hay que retomarlo no porque sea pop y no porque sea algo que los venezolanos querramos específicamente. Hay que retomarlo porque necesitamos guiar a la comunidad internacional sobre nuestras necesidades. Al final del día vemos que el progresismo europeo ha ganado la batalla internacional. Ayer yo leía algunas noticias que celebraban que Pedro Sánchez haya dicho que en Venezuela no hubo elecciones libres y la gente pues estaba muy contenta, pero también es un llamado a que las haya. O sea, leerlo tan restrictivamente como decir, bueno, no, lo que pasa es que Pedro lo ha reconocido. No. Pedro está empezando una campaña para que en Venezuela haya nuevas elecciones. Y es lógico, porque la comunidad europea nunca ha sido incoherente con este asunto. Y ahora vemos que el Estados Unidos seguramente asume esta agenda. Pues lo primero es decir la verdad. Y la verdad implica decir que hemos sido ineficientes, o los políticos, porque esa es otra. Los consultores muchas veces sufrimos graves angustias porque no nos escuchan, ¿no? Lo primero es decir que la clase política ha sido ineficiente
en el reconocimiento de la naturaleza del régimen. Y dejar de hablarle a la gente diciéndoles que es su responsabilidad salir del gobierno porque no lo es. No nos estamos enfrentando a un gobierno y una dictadura convencional. Nos estamos enfrentando a un gobierno totalitario que ha evolucionado en gangsteril, con lo cual la gente tiene sus capacidades muy disminuidas para hacer un cambio político. Empezando por ahí, yo creo que ya habría mayor apoyo ciudadano. Y luego creo que es muy importante hacer un limpiado o una limpieza de aliados internacionales. No todo aliado internacional es bueno. Y un aliado internacional que ponga plata y que además discursivamente le muestre al mundo una realidad que nos hace daño, que no nos conviene y que no va al centro del problema, es un aliado internacional que debemos descartar. Así es, y bueno, yo agrego lo que tú dices, no solamente una depuración de las alianzas internacionales, sino de las propias alianzas internas, porque parte del problema también ha sido que nos han obligado pues a una especie de unidad con todos y con todo, pegaditos todos casi que con chicle, cuando nos hemos dado cuenta que muchas de esas personas con las que nos obligaron tanto tiempo a estar unidos, terminaron siendo parte no solamente de la cohabitación, sino del sistema que el régimen representa. Entonces también allí hay que hacer un ejercicio muy consciente, una reflexión muy genuina sobre quiénes son nuestros verdaderos aliados, porque como yo siempre he dicho, lo he puesto como ejemplo, cuando tú estás en un bote y no todo el mundo rema hacia el mismo lado, pues bueno, no solamente no vas a avanzar, sino que se te puede voltear y hundir el bote. Entonces eso es lo que ha pasado en buena parte de Venezuela, de creer que todos reman en la misma dirección. Y yo creo que parte de lo que toca hacer es también partir de la idea de quiénes son los verdaderos aliados, dentro y fuera, para poder ser libres, porque si no será muy difícil llegar a esa conclusión que tú bien mencionas. María Verónica, se nos acabó el tiempo. 30 segundos para una reflexión final que nos quieras decir sobre este tema y por supuesto agradecerte por estar con nosotros acá el día de hoy. No, gracias a ti, Pedro, de verdad, por la oportunidad y por poder hablar libremente de estos asuntos. Yo pienso que la reflexión final es para la ciudadanía, en el sentido de no podemos caer en el discurso de que viene una prosperidad económica y como consecuencia de ella un cambio político. Eso no va a ocurrir. Y tenemos que exigirle a la clase política sinceridad y claridad para que eso pueda llegar a la comunidad internacional. Ayer hablaba con una amiga que me comentaba que Venezuela lastimosamente estaba llegando al punto de Cuba en que no quedaban partidos políticos y en ese sentido no había representación, pero sí quedan ciudadanos comprometidos y eso es lo que tenemos que tratar de fomentar. Así es, bueno, María Verónica, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Espero que pronto podamos volver a tenerte acá invitada, seguir conversando sobre estos temas y por supuesto muy atentos a esta realidad que a veces nos supera, pero que hay que seguir analizando y seguir allí porque ahí están las señales y están los pasos que hay que hacer si lo hacemos correctamente. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ti, feliz día. Gracias. Bien, amigos, conversábamos con María Verónica Torres, constitucionalista, consultora política, profesora universitaria y directora del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Monte Ávila. Así llegamos al final de Aquí se habla libertad, como todos los jueves. Nos escuchamos la próxima semana por acá, por la señal de Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.